Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal Cristiano Presbiteriano. En el día de hoy, como de costumbre, pues vamos a seguir tocando una serie de temas bien importantes para nuestra vida cristiana. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los medios de gracia. Un tema muy importante que yo sé que va a ser de edificación a todos ustedes. Los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia y para qué son los medios de gracia? Pues de eso es lo que vamos a estar hablando en este video, así que quédense ahí pendientes. Vamos rapidito. Quiero que me acompañen a dos pasajes bíblicos que yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchas veces en la iglesia. El primer pasaje bíblico está en Isaías 55. Vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Mire cómo dice este pasaje bíblico importante. Dice, hay una invitación. Nuestro Dios está haciendo una invitación. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Interesante. Un pasaje bíblico donde hay una invitación a personas sedientas. Y no solamente a personas sedientas, dice que hay una invitación a los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed. Es algo interesante porque el Señor está hablando de que compre sin dinero. Y eso, para la lógica humana, es incomprensible. ¿Cómo es posible que tú puedas comprar algo sin dinero? ¿Cómo es eso posible? Pues esa invitación es a todos los sedientos. Vamos a buscar con este pasaje bíblico. Hay otro relacionado en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Apocalipsis capítulo 22, perdón. Apocalipsis 22, verso 17. Mire lo que dice este pasaje bíblico. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed. Aquí vemos nuevamente una invitación, como en el profeta Isaías que dice a todos los sedientos. Aquí vemos nuevamente esa invitación. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Hay una invitación. El Señor nos está invitando. El Señor nos invita a los que están sedientos. Dice, el que tenga sed, venga, venga y tome. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Ahora bien, cuando nosotros leemos estos pasajes, pues a nosotros nos gustan mucho esos pasajes bíblicos. Tanto el de Isaías como el de Apocalipsis, que están relacionados. Son pasajes bíblicos hermosos que nos gustan, los disfrutamos cuando los leemos, pero muchas veces no entendemos en la práctica de qué está hablando en los pasajes bíblicos. ¿Cómo yo puedo ir a Cristo y beber de esa agua gratuitamente en la práctica? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Porque el pasaje bíblico se ve hermoso, se lee hermoso, los dos. Pero en la práctica, ¿cómo yo voy a Cristo? Yo que estoy sediento, ¿cómo yo voy a Cristo y bebo de esa agua? Que esa agua espiritual simboliza la gracia de Dios. La gracia de Dios. Eso es lo que simboliza. Así que lo primero que aprendemos es que esa agua simboliza o representa más bien las bendiciones de Dios, su gracia, la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomar de esa agua gratuitamente? La respuesta a esa pregunta está en el título de este video: los medios de gracia. Dios nos hace una invitación y Él nos dice que Él nos va a dar eso que nosotros necesitamos, va a saciar esa sed de nosotros, pero Él utiliza unos medios para hacer eso. Él utiliza unos medios y ahora vamos a ver
¿Cuáles son esos medios que Dios utiliza para derramar esa agua espiritual que dice Apocalipsis? Para que nosotros podamos beneficiarnos de esa agua. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero leerles lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Catecismo Menor de Westminster. La pregunta 88. Mira lo que dice aquí. Dice, ¿cuáles son los medios exteriores por los que Cristo nos comunica los beneficios de su mediación? ¿Cuáles son esos medios? Mira la respuesta que da. Dice, los medios exteriores y ordinarios por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente, aquí viene, la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son hechos eficaces a los elegidos para salvación. La palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Esos son los tres medios ordinarios por donde Dios nos comunica los beneficios de la mediación de Cristo, la gracia de Dios. Por eso es que se llaman medios de gracia. Esa agua de vida que Él prometió en Apocalipsis y en Isaías, Él nos las da a nosotros por medio de esos canales comúnmente llamados medios de gracia. ¿Por qué se llaman medios de gracia? Bueno, voy a tratar de utilizar una ilustración que escuché, que me gustó mucho, para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de por qué se le llama medios de gracia. Quizás no es la mejor ilustración que les voy a dar, pero es simplemente para que tengan una pequeña idea de cómo Dios utiliza los medios de gracia para bendecirnos. Imagínense que usted tiene unas plantas en un lugar, pero el grifo donde sale el agua está bastante retirado y usted necesita echarle agua a esas plantas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Porque el grifo está por donde sale el agua, está bastante retirado, pero esas plantas necesitan agua. Usted compra una manguera, acá en Puerto Rico nosotros le decimos manguera, no sé cómo se dice en otros países. Usted compra una manguera, la conecta en el grifo y esa manguera viene siendo el medio por donde el agua corre y puede usted regar las matas para que se beneficien del agua. Pues eso es una pequeña y limitada ilustración para que ustedes entiendan el trabajo de los medios de gracia. Los medios de gracia no es que trabajan automáticamente, sino que Dios utiliza, según su voluntad, los medios de gracia para comunicarnos los beneficios, como dice el catecismo, los beneficios de su mediación, su gracia para nuestro crecimiento. Así que esos medios de gracia vienen siendo como la manguera por donde pasa el agua, esa agua de vida que el Señor nos prometió en Apocalipsis y en Isaías, pues el Señor nos las da, pero a través de los medios de gracia. Usted puede apropiarse de esa agua que usted lee en la palabra, esa agua de vida que el Señor nos invita a tomar de Él. ¿Cómo podemos apropiarnos de esa agua? ¿Cómo podemos tomarla en la práctica? Pues utilizando los medios de gracia, que ya el catecismo nos mencionó que son principalmente tres: la palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Ahora, ¿dónde nosotros vemos eso en la palabra? ¿Dónde lo vemos? Acompáñeme a buscar el libro de los Hechos. Solamente es este texto bíblico. En este texto bíblico aparecen los tres medios de gracia en un solo versículo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Vamos a leer desde el verso 41 para entender un poco mejor el contexto. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora vamos al verso 42, que es el que quiero hacer énfasis, porque aquí aparecen los medios de gracia que el catecismo mencionó, que son los principales medios por los cuales Dios nos comunica su gracia. Dice, verso 42,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí está la palabra de Dios. En la comunión los unos con los otros, que eso es en la, ¿verdad? Cuando tú te congregas. En el partimiento del pan, está refiriéndose a la Santa Cena, y en las oraciones. Ahí están los tres medios de gracia. La doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones. Interesante. Estos son los medios de gracia. Si usted quiere ser partícipe de esa gracia que Dios prometió a los suyos, porque Dios no es como nosotros, Dios cuando promete, Él lo cumple. El Dios de la Biblia es un Dios verdadero y que dice verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios promete algo en la palabra, Dios lo promete y Él lo cumple. Ahora, cuando Dios cumple las cosas, la mayoría de las veces, Él las cumple, pero Él utiliza unos medios para cumplir eso. Y esa gracia que Él nos prometió, esa agua de vida que Él le prometió a los sedientos. Y cuando habla de los sedientos, no solamente se refiere a las personas incrédulas, que están sedientos de esa agua de vida. Está hablando de los cristianos también. ¿Qué decía el salmista? Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Esa sed que un cristiano debe tener de Dios, de su gracia, de sus bendiciones. Y Dios en su palabra promete derramar toda esa agua de vida sobre nosotros. Pero no es como que tú te quedas así sentado y cierras los ojos y dices, Señor, derrama esa agua en este momento. No es de esa forma que Él lo hace. Dios es un Dios de orden. Y Dios estableció que Él va a derramar esa agua, pero Él va a utilizar unos medios para hacerlo. Y en esta ocasión, como yo les estoy enseñando por la palabra, esos medios ordinarios son tres. La palabra de Dios. Es importante que nosotros como cristianos permanezcamos en la palabra de Dios. Meditemos en ella, la leamos, la estudiamos. Y es por medio de la palabra que Dios derrama esa agua de vida y nos bendice y nos hace crecer. No solamente recibimos la palabra cuando nos congregamos, sino en nuestros hogares, cuando nosotros meditamos en la palabra. Un ejercicio bien importante que se ha descuidado hoy día es la meditación de la palabra, ese medio de gracia principal y ordinario. Dios nos bendice cuando nosotros leemos la palabra, meditamos en ella, la escudriñamos, la estudiamos. Es en la palabra donde Dios nos hace crecer y nos bendice. Así que ese primer y principal medio de gracia, la palabra de Dios, según lo que dice aquí, dice que esos recién convertidos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. ¿Perseveras en la palabra de Dios? ¿Tú quieres participar de esa agua de vida? Tienes que perseverar en la palabra de Dios, tienes que meditar la palabra, estudiar y leer la palabra. Y es ahí donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a impartir esa gracia que Él prometió. Porque lo prometió y Dios cumple. Así que vemos la palabra de Dios. Vemos en segundo lugar el segundo medio de gracia, que es los sacramentos. Tanto el bautismo, cuando somos nuevos creyentes, como la Santa Cena, que lo vemos aquí en el verso 42, dice que este grupo de personas, dice, permanecían en el partimiento del pan. Está haciendo referencia a la Santa Cena. Cuando nosotros nos congregamos, participamos de la Santa Cena. Y los reformadores nos enseñaron a nosotros que la presencia de Cristo está en los elementos. En el siglo XVI se debatía en qué sentido la presencia de Cristo estaba en los elementos del pan y del vino. ¿En qué sentido? Todos concordaban en que la presencia de Cristo estaba en los elementos. Pero el debate era en qué sentido. Pues Roma decía
que el pan y el vino se transformaban literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces los luteranos decían que los elementos, o sea, la carne y el cuerpo de Cristo estaban con la sustancia del pan y del vino. Pero la enseñanza que nosotros adoptamos, que es la reformada, enseña que la presencia de Cristo está en los elementos de manera espiritual. Tanto el cuerpo como la sangre de Cristo están en los elementos presentes, están allí, pero es de manera espiritual. Pero están allí. Así que la Santa Cena no es un simple memorial como enseñan los bautistas y los pentecostales. No, eso es un simple memorial. No. Eso es un extremo. Y lo que enseña la Iglesia Católica de que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo es el otro extremo. Nosotros no creemos ni en un extremo ni en el otro. Nosotros no creemos ni que la Santa Cena es un simple memorial, ni que tampoco se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal. ¿Y cuál es la creencia entonces de nosotros como presbiterianos reformados? Que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes, pero de manera espiritual. Y cuando usted participa de la cena del Señor, Dios derrama esa agua de vida que Él prometió en Apocalipsis y en Isaías, esa gracia de Dios. Ese es un medio de gracia bien importante. Después de la palabra de Dios, la Santa Cena es vital. Y el Señor lo dijo: haced esto todas las veces que comiereis y bebiereis en memoria de mí. Así que la palabra de Dios, leída, estudiada y meditada, y cuando usted se congrega, pues la escucha por medio de la predicación del pastor. Número 2, los sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor. Y hay una bendición tremenda ahí que Dios imparte por medio de esos elementos. Y el tercer medio de gracia, lo vemos aquí en el mismo verso 42, dice: en las oraciones. Ese es el tercer medio de gracia, la oración. Y este medio de gracia posiblemente sea el más descuidado. Dios prometió bendecirnos con toda bendición espiritual, pero es por medio de la oración. Ese medio de gracia muchas veces descuidado por nosotros. Cuando el Señor habló de la oración a sus discípulos, Él dijo: cuando oréis. Él no dijo si es que oran, Él dijo: cuando oréis. Digan así. El apóstol Pablo dice: orad sin cesar, constantes en la oración. La oración es un medio de gracia, es el medio de gracia más descuidado. Es un poco más fácil leer la Biblia y estudiarla, es un poco más fácil participar de la cena del Señor, porque cuando usted se congrega, pues si ese día tocó, pues usted la recibe, pero la oración es ese medio de gracia, yo creo que es más difícil. Me atrevería a decir que es el más difícil. Cuando nosotros oramos, nosotros lo que le decimos a Dios es que dependemos de Él. Nos arrodillamos y oramos, y eso es un medio de gracia en el cual Dios prometió derramar su gracia y bendecirnos. Dios utiliza la oración como un medio ordinario para bendecirnos. Y es importante que sepamos esto. Así que vamos a repasar nuevamente qué son los medios de gracia. Los medios de gracia son esos canales, esos instrumentos que Dios, por medio de esos medios, utiliza para bendecirnos. Y cuando nosotros leemos esos pasajes en Isaías 55, verso 1 y Apocalipsis 22, 17, cuando leemos esos pasajes que dice que, mira, todos los sedientos, venid y tomad del agua de vida gratuitamente. Cuando Dios hace esa invitación, ¿en qué momento es que nosotros nos apropiamos de esa agua? Cuando utilizamos los medios de gracia, que son 3: la palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Si nosotros permanecemos en esos 3 medios de gracia, Dios promete bendecirnos, vamos a crecer espiritualmente
y vamos a seguir con firmeza el camino hacia el cielo. Así que espero que este video les ayude a entender lo que son los medios de gracia y que usted como cristiano los utilice, porque es para su crecimiento y para mi crecimiento. No hay excusa. Dios nos dio las herramientas para nosotros crecer. Yo no quiero que ustedes se desvíen. Yo no quiero que ustedes escuchen la voz de las iglesias que hay por ahí falsas, que a veces los invitan supuestamente para crecimiento. Mira, ven acá para que vayas a un retiro allá en el monte donde va a haber un montón de gente encerrada en un cuarto para recibir esta bendición. O vente a hacer estas cosas. No. Dios dejó bien claro lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Y es únicamente los medios de gracia. La palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Cualquier otro medio de gracia inventado que no esté en la palabra, usted tiene que descartarlo. Totalmente. Así que dejo el video hasta aquí. Dios les bendiga. Permanezcamos siempre agarrados de Dios y apropiese de esa agua de vida que el Señor le prometió a usted. Apropiese por medio de esos 3 medios de gracia hermosos que el Señor nos dejó. Así que no hay excusa. Sigamos hacia adelante y que el Señor les bendiga. Seguiremos dando algunos videitos sobre estos temas hermosos.